Hola a todos, nos acompaña nuestro quinto capítulo del podcast de Tinteando Sin Filtros, uno de los líderes más importantes del Partido Conservador en el departamento de Caldas, y no solamente el Partido Conservador, sino un dirigente político, un dirigente cívico del oriente del departamento de Caldas. Se trata de Félix Alejandro Chica Correa, quien ha sido congresista y actualmente es aspirante nuevamente a la Cámara de Representantes. Bienvenido, Félix, a Tinteando Sin Filtros. Luis Alberto, un cordial saludo a usted, a todos los seguidores de este importante programa que definitivamente está cautivando audiencia cada 8 días y muy complacido de estar en este set tan maravilloso y ante todo con un programa que, vuelvo y digo, está generando noticia y ante todo llevando certezas en su gran mayoría en el departamento de Caldas. Bueno, vamos a tener en la noche de hoy una charla muy amena con Félix. Vamos a hablar del Partido Conservador, vamos a hablar de la política caldense. Félix es licenciado en Educación Ambiental de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, es abogado de la Universidad Católica Luis Amigo de Manizales y está terminando una maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en la Universidad de Manizales. Félix fue aspirante a la primera alcaldía popular de Norcasia en el año 2000. Adicionalmente fue el primer concejal conservador en su municipio, en Norcasia, diputado a la Asamblea de Caldas en 2 oportunidades, presidente de la Duma departamental y representante a la Cámara. Ahora, Félix, ahora sí vamos a llegar nuevamente. Vamos trabajando, no hemos parado desde el momento en que por esas azares o por esas situaciones de la política quedamos fuera del Congreso, nos dedicamos a seguir trabajando de manera juiciosa con la gente que ha creído ininterrumpidamente. Paradójicamente, cuando fui congresista no elegimos diputado ni diputada, no elegimos concejales en Manizales, y solo 7 colegas concejales en ese entonces me acompañaban. Hoy, sin credencial, Luis Alberto, tenemos por fortuna una gran diputada que es la doctora Viviana Zuluaga de Aranzazu, 2 excelentes concejales en Manizales, Jorge Eliezer Galeano y José Humberto Duque, un gran número de ediles comuneros en Manizales y más de 20 concejales que han creído y han estado y se mantienen en este ejercicio político. Dicen en las filas del Partido Conservador, en una de las facciones, que usted es mal perdedor. Si de pronto no gana ahora, vuelve a demandar la curul de quien la gane. A ver, lo primero es importante resaltar y destacar, no solo como abogado, el azar y la suerte en la política a veces no cuentan. En las urnas fui derrotado. Por esas cosas de la vida, alguien instauró una denuncia o una demanda más bien, y efectivamente Félix Chica pues tiene que ser el responsable. No estoy aludiendo ni escabullendo a la responsabilidad. Además que es un hecho cierto que esa es una posibilidad. Cuando yo llegué al Congreso me demandaron la curul y fueron 6, 7 meses defendiéndome. Nunca supe quién fue el autor intelectual, pero seguramente en esta no va a pasar porque vamos a ganar de derecho y no vamos a tener esa dificultad. ¿Pero usted demandó la curul de Juana Carolina o no? Nunca lo hice, nunca lo haría, pero efectivamente tendré que seguir cargando con una responsabilidad de quien lo hizo en su momento. Ahora nos contaba Félix de que usted está consolidando un buen equipo, tiene una diputada, 2 concejales en Manizales y concejales en diferentes municipios. Sin embargo, ha tenido unas deserciones importantes, como el alcalde de Viterbo, los concejales de Viterbo, la ida de Cristina Otálvaro, que fue tan activa en su campaña la vez pasada. ¿Qué está sucediendo que ha tenido estas idas de gente tan importante de su grupo? En la política, como en el amor y como en todos los, tal vez los actos de la vida, pero más en la política,
Decía San Agustín que lo más infiel del hombre es la memoria, y cuando se pierde se empieza a generar la ingratitud. Yo no estoy diciendo que quienes ya hoy no están a mi lado hayan sido personas desleales, seguramente recibieron mejores ofertas, o cuando estuvieron con nosotros poco les interesó el ejercicio político. Con nosotros es un ejercicio de trabajo constante, de cara a las comunidades, de gestiones todo el tiempo. A quienes decidieron irse a otros lados, pues les deseo la mejor de las suertes. Hoy, a la par de lo que dice Luis Alberto de quienes se han ido, también es importante que se mencione quienes han llegado. Personas también muy importantes, muy valiosas en el escenario político de Caldas, y que seguramente van a dar mucho, no solo de qué hablar, sino van a ayudar a contribuir a conseguir y a revalidar la credencial que nunca debimos haber perdido en un momento de la historia muy complicado. La verdad es que en este ejercicio yo no diría como otrora los grandes líderes de Caldas en su momento, que esto era como un bus de servicio urbano donde unos se suben por delante y otros se salen por detrás, o cada 2 cuadras se bajan unos y se suben otros. No, aquí hay un ejercicio, hay gente que ha sido muy leal y a ellos mi reconocimiento y gratitud. Personas que usted mencionó nunca estuvieron, algunos de ellos nunca estuvieron con nosotros, o nunca hicieron parte del equipo base. Por ejemplo, la doctora Cristina Otálvaro, de la cual usted hace referencia, una gran mujer de Neira, una gran dirigente. Cuando estuvo con nosotros se le tendió la mano dependiendo del momento, y otro día decidió irse para otras huestes, para otros lugares, y creo que eso es respetable. Yo, a ellos, mi gratitud mientras estuvieron, el reconocimiento por la labor que desarrollaron, pero creo que nos faltan escasos 8 meses este fin de semana ya. Hemos esperado casi 3 y medio, entonces ya el ejercicio que vamos a desarrollar va a ser muy poco, y con la gente que está comprometida, con los ediles, con los concejales, nuestra diputada y los concejales en Manizales, seguramente que sumado a los coordinadores de cada comuna y de barrios y corregimientos, vamos a hacer posible un sueño que se convirtió en colectivo. Ya no es solo Félix soñando y pensando, sino mucha gente trabajando. ¿Usted sabe qué es tinteando.com? Tinteando.com, le voy a ser honesto, yo no era seguidor suyo, Luis Alberto. O sea, no estaba bien informado. No estaba bien informado, pero tengo que ser honesto. Muchos de mis compañeros y colegas, no solo políticos, de la organización y cercanos, me decían, hombre, tenés que escuchar a Luis Alberto, o más que escucharlo, leerlo. Todo el que haga política tiene que seguir a Luis Alberto. Cuando se inicia Tinteando Sin Filtro, programa del cual estoy haciendo parte hoy, que lo valoro mucho, creo que tenían razón quienes me decían, hombre, tiene que leer a Luis Alberto, porque se vuelve un ejercicio de estar bien informado, y en ello mi felicitación, mi reconocimiento al juicio, a la investigación exhaustiva para sacar una noticia y hacerla pública, y de manera especial llevarla a todos los rincones de Caldas, porque sin lugar a dudas es tal vez el informativo en este medio que más leen y que más siguen, y por eso estoy aquí. Pero tinteando.com es un portal posicionado en noticias políticas. En tinteando.com solo informamos lo que realmente importa. Usted puede consultar a tinteando.com en cualquier motor de búsqueda, simplemente escribe tinteando.com y este lo remite a nuestra página principal de noticias. Los invitamos a todos para que sigan permanentemente el portal tinteando.com. A su vez, el canal de YouTube de Tinteando Sin Filtros. Entre a YouTube, coloca Tinteando Sin Filtros, lo remite al canal, se suscribe y activa la campanita de notificaciones y nos deja sus comentarios. El domingo pasado informábamos en Tinteando con Merlín, una columna del portal tinteando.com, que ha surgido un nuevo aspirante a la gobernación de Caldas, un amigo suyo, Jair Álvarez, exalcalde de Belalcázar, actual diputado. ¿Qué opina usted de la aspiración de Jair para
la gobernación de Caldas el 31 de octubre del 2027? No solo la del doctor Jair Álvarez, a quien respeto, ni más faltaba, un buen diputado, lo conozco de muchos años en la vida política, como a todos los que aspiren, siempre el reconocimiento y ante todo creo que ese es un derecho que nos atañe a todos los ciudadanos en este país. Seguramente a 2 años un poquito más largos de la elección para alcaldes, para concejales y diputados, entre otras corporaciones, la gobernación de Caldas, pues hombre, desearle éxito. Yo en ello pues no tengo dudas en que no solo él va a salir al ruedo, sino que muchas otras personas, hombres y mujeres, seguramente van a buscar llegar a esa primera magistratura del departamento y qué más que caldenses que hayan hecho la tarea y que de alguna manera le estén aportando significativamente al departamento de Caldas. La semana pasada se conoció la adhesión del concejal Luis Gonzalo Valencia, el concejal con más periodos en Manizales, quien, como lo dije anteriormente, adhirió a la organización política del actual congresista Carolina Londoño Jaramillo. Luis Gonzalo nunca ha estado con usted, ¿o sí militó alguna vez en sus vestes? Nunca, en la historia de Caldas y de la vida política de Félix Chica. ¿Y esto representa algún golpe para su aspiración? En lo absoluto, esos son votos que yo nunca he contado. Respeto al concejal Gonzalo, a mí me tocará buscar en otras líneas, en otras comunidades, en otros sectores, pues votos que lleguen a sumar. Efectivamente, el concejal Gonzalo es un hombre que no solo la experiencia, sino la trayectoria demuestra que ha hecho el ejercicio y tiene unos seguidores. Usted cada 4 años ha estado cambiando de candidato al Senado. Por ejemplo, en el 2022 estuvo con Germán Blanco, ahora está con Santiago Barreto. ¿Por qué ese cambio cada 4 años? ¿No se ha podido acomodar? ¿No le han cumplido? ¿Son personas distantes de la región? ¿Qué es lo que sucede? Que no hay una línea. Pero es importante irnos más atrás. En el 2018 apoyamos a Heriberto Sanabria del Norte del Valle, que en paz descanse. Fue presidente del Consejo Nacional Electoral cuando el senador Luis Emilio se retiraba del Congreso. Y yo logré mi curul en la Cámara. En ese entonces, por cercanía y afecto con el senador Luis Emilio, conocimos al doctor Heriberto, quien no llegó al Senado y que posterior a ello falleció. Luego conocí a un gran hombre como es Germán Blanco en el Congreso. Yo tenía, digamos, sintonizado el ejercicio de Antioquia. Mis padres son soneños, mi bachillerato se hizo allá y conozco gran parte de Antioquia. Y conocía de la historia también de la política de Antioquia. Y con Blanco en la Cámara coincidimos en muchos temas, al punto que le dijimos, hombre, aspire al Senado y si va a aspirar, pues vamos a hacer el ejercicio. Pero en la política, usted que es concejal, además de informar a todos los caldenses, uno a veces hace apuestas por un candidato en el ánimo de que no solo haya entendimiento, sino que haya reciprocidad y colaboración. Con él coincidimos en muchas cosas, pero también en otras no hubo lo suficiente como para decir que nos vamos a mantener. Hoy hay en el escenario político en la región un hombre como Santiago Barreto, un profesional de escasos 36 años, sobrino del senador actual Óscar Barreto, quien después de conocernos por un amigo en común cercano del departamento de Risaralda, llegamos a una mesa y hablamos, nos conocimos, compartimos, ya llevamos 5 encuentros en el ánimo de explorar, pero hay más afinidades que desaciertos. Entonces no es que no encuentre uno la línea, uno ojalá le pegue al palo de una, como cuando van al campeonato y en los primeros minutos se hace el gol, uno quisiera mantener el resultado. Aquí tenemos hoy una oportunidad muy grande con una familia que en el Tolima ha demostrado capacidad de gestión y liderazgo, que está actuando no solo en el Ejecutivo, sino en el Legislativo,
con ejecutorias y con realidades, manejan la filosofía del hacer. Un departamento tan liberal como otrora era el Tolima, hoy es mayoritariamente conservador, gracias a la forma como esta gente ha podido demostrar, trabajar y hacer realidades para los tolimenses. Entonces vemos como una oportunidad, un departamento hermano, cercano a Caldas, vecino de nosotros. Tal vez los territorios que más limitan con nosotros son Antioquia y el Tolima en una gran proporción, más usted que es de esa tierra querida de Pensilvania del Oriente, y yo que hago parte del Magdalena Caldense y del Oriente, pero esa identidad no solo con el Nevado, con un ejercicio que creo que se está cristalizando a través de la RAP del eje cafetero, de la cual ya hoy hace parte del departamento del Tolima, con Quindío, Risaralda y Caldas. O sea que son muchas más las cosas que nos motivan como a creer, porque uno escucha en la calle a mucha gente diciendo, es que hay que votar es por los de Caldas, porque los de afuera poquito nos han ayudado. Pero como adicional a eso, yo no soy un convencido de que es que uno tenga que votar por los de Caldas. Primero, en el partido no hay un candidato de Caldas, y si lo hubiera también tendría que ganarse el afecto de Félix Chica y de mi gente, porque esto no es un tema de imposiciones, sino de construcción de confianza. Tengo entendido que la organización política a la que pertenece Santiago Barreto tiene la gobernación del Tolima, sí. Entonces, esa cercanía del Tolima con Caldas, ¿por qué ellos no han dado señales de afecto, de cariñito, pues, y nos han ayudado con vías tan importantes como Petaqueros, Guarinó, como Mariquita, Victoria por las cataratas de Medina, como Fresno, Marquetalia, abajo el puente por el Tablazo, creo que el puente de Guarinó, otra vía que tienen acá por el páramo de Letras a salir a Neira, ¿sí? La vía de Mesones a Montebonito. O sea, ahí le he mencionado 5 vías nomás que están en pésimas condiciones, y el Tolima teniendo, o nuestro amigo, digámosle nuestro amigo Santiago Barreto, teniendo la gobernación, y si quiere incursionar en Caldas, porque no ha empezado a dar muestras de cariño, pues, de afecto, de amor, de cercanía, apersonándose de estos temas tan fundamentales para la conectividad de nuestras regiones? Está hablando como si quisiera ser parte del equipo de Félix Chica y Santiago Barreto, mi amigo Luis Alberto. Valoro mucho esa precisión con la que usted enumera los conectores viales en departamentos hermanos como Caldas y Tolima. Creo que ese es un buen inicio. De hecho, han sido temas que se plantearon en la mesa con los concejales. Incluso recuerdo que el concejal Jorge Humberto Duque les decía a ellos otro tramo vial que hay entre la desviación hoy de la vía Manizales-Murillo, que ya está pavimentada. Entonces él decía, de la parte donde se bifurca el tramo hacia Nevados, ese es territorio del Tolima. Qué bueno que también le den una repasada a esa vía. O sea que vamos muy bien. Yo creo que esos son argumentos de peso para uno decirle a un candidato como Santiago Barreto, que tiene una gobernadora amiga como es la doctora Adriana Magali Matiz, que fue compañera mía en la Cámara, una gran lideresa que hoy tiene el país, de la cual yo escucho a mucha gente de Caldas y de otros lados orgullosa de la forma como ha enfrentado no solo liderar el departamento del Tolima, sino enfrentarse a los temas del país. Entonces creo que es válido el llamado. Nosotros hemos demostrado en gestiones con vías, usted es testigo de las vías del hermanamiento, la vía Río Sucio Jardín, Supía, Caramanta y Sonsón La Dorada, pero hoy hay que apostarle a ese otro hermanamiento con el Tolima, máxime cuando hay voluntades y cuando hay ante todo un hombre que, vuelvo y digo, Santiago Barreto, viene con toda la energía, si bien no se ha hecho contar en lo político porque va a ser su primera elección. No me cabe la menor duda que, como lo ha dicho, lo ha manifestado su equipo, su tío, el doctor Óscar Barreto, el senador, van a arrancar con una votación muy, pero muy importante en el departamento del Tolima, sumado a lo que el eje cafetero, Quindío, Risaralda y Caldas seguramente le vamos a prodigar, y ahí vamos a estar comprometidos para que ese proyecto no solo se cristalice y llegue a la realidad, sino que nosotros en la Cámara
hagamos un equipo para que a Caldas, a esta región nuestra y al Tolima le vaya muy bien. Pues nuevamente los invitamos para que se suscriban al canal de YouTube Tinteando Sin Filtros, para que activen su campana de notificaciones y nos dejen sus comentarios. Félix, ¿por qué el Partido Conservador perdió su vocación de Senado en el departamento de Caldas? Seguramente usted recuerda que Caldas llegó a elegir hasta 3 senadores conservadores en alguna época, y ahora ninguno. Usted decía que no hay candidato conservador, que no hay candidato del partido al Senado de la República, y que por eso se van a buscar candidatos foráneos, candidatos de otras regiones. ¿Por qué se perdió esa vocación? ¿Falta de liderazgo? Yo no creo que falte liderazgo. De hecho, Caldas es uno de los departamentos que respetan en el concierto nacional líderes connotados de la política nacional que siguen teniendo representación. Pero lamento que el Partido Conservador, cuando yo le dije al senador Luis Emilio entonces que se iba a retirar, yo le dije, estando en la asamblea, yo voy a aspirar a la Cámara. Y él me dijo que yo estaba loco. Yo no sé si es que uno tenga que estar loco para aspirar a una corporación de primero o de segundo nivel, departamental o nacional. Lo que sí fue que lo logramos en un momento muy crítico del partido. Es más, fuimos el último partido político que alcanzó umbral esa noche de las elecciones. Iban siendo las 9:30, 10 de la noche cuando el Partido Conservador alcanza el umbral, y obviamente pues yo de lejos ya había logrado superar al doctor Arturo Yepes, que fue en ese momento el representante a la Cámara. A partir de ahí recogimos un partido con muchas dificultades. Hoy goza de salud electoral. Yo no sé, no digo que fui el responsable solo, fue mucha la gente que creyó. En su momento más de 17.000 caldenses votaron por Félix, pero fueron más de 35.000 que votaron por el Partido Conservador. Unos por el doctor Arturo, otros por, me acuerdo, el doctor Edgar Arnoldo Zapata, y otros que votaron por el logo. Pero fue muy complicado. Un partido que se bajó de más de 100.000 votos en Caldas a estar peleando escasos 35.000. Entonces, la realidad de hoy es diferente. Hoy no hemos tenido un gobierno nacional amigo del Partido Conservador. Hoy hay algunos congresistas, muy pocos en el gobierno nacional, en detrimento de la colectividad azul. Pero adicional a eso, se ha perdido ese fervor partidista que algunos llamaban en otrora, por lo que peleaban algunos, se mataban otros, y que Dios permita que esto no vuelva a repetirse. Hoy hay más partidos, si se quiere, que religiones, decía Arjona, y que colectividades que representen ideologías, filosofías. Entonces yo creo que aquí es importante despertar ese fervor conservador, mayoritariamente en Caldas. Este es un departamento con arraigo, con ancestros, pero ante todo con una convicción conservadora de la defensa de los principios, de los valores, de la libertad y el orden, de conservar la familia como el vínculo, si se quiere, más importante de una sociedad. Entonces aquí yo creo que hay es que volver por las calles lo que estamos haciendo, no solo Félix Chica, la doctora Juana, la doctora Viviana, cada uno de los diputados y concejales y los líderes conservadores, usted en su pueblo. Necesitamos es que todo el mundo vuelva a avivar y a animar ese sentido conservador, ese sentido social, ese sentido de responsabilidad con un país, que además aprovecho para llamar a la cordura, y ojalá no nos volvamos a equivocar con los cambios. Yo no sé si fueron mejores o peores, o si fuimos o no los más asertivos o acertados, pero ahí están los hechos de lo que logramos, las gestiones, nuestro trabajo legislativo, nuestro trabajo por las regiones, y ante todo el poder mirar de frente a la gente diciéndole que aquí estamos preparados para seguir defendiendo al partido, e invitando no solo a los conservadores, porque esto se vuelve un ejercicio de amigos. Ahora le escuché la palabra amigo, qué bueno que diga eso del doctor Santiago Barreto. Ese es un hombre amigo, un tipo que lo va a escuchar y lo va a conocer. En próximos días va a estar aquí en Caldas. Ojalá coincidamos y lo invite, mi amigo Luis Alberto. Usted habla de conservatismo. Sin embargo, Félix, ¿no cree que a la dirigencia, y ahí lo incluye usted, le ha hecho mucha falta
pregonar la militancia, la doctrina, y de ahí que las personas se cambien de partido, se vayan del conservatismo para otros partidos con tanta facilidad. Por ejemplo, el alcalde de Viterbo, a mí me aterra pues políticamente de que siendo elegido por el partido esté ahora en una colectividad diferente. ¿Ello por qué? No hay sentido de pertenencia, no hay arraigo. A ustedes como dirigentes les ha hecho falta trabajar esa parte de doctrina, esa parte de militancia, esa parte de sentido de pertenencia hacia un partido. ¿Han descuidado ustedes eso? ¿Se han dedicado mejor a la burocracia, a otros menesteres que hacer apostolado conservador? Pero qué bueno, porque es la segunda vez en este programa que cita Viterbo, y de manera especial el alcalde de Viterbo. Néstor, el actual alcalde, es un gran hombre. Yo lamenté mucho la decisión. Lo primero, de advertirle y aclarar, yo peleé por el aval conservador para Néstor. Veníamos con un alcalde conservador, con 5 concejales conservadores, la mayor votación proporcionalmente a los habitantes. En ese entonces se tenía en Viterbo y San José, 2 pueblos de la misma región, pero para no desenfocarnos de Viterbo, la mayoría en cabeza de la doctora Juana Carolina le dio el aval a un señor respetable de Viterbo, y a Néstor le correspondió irse por Salvación Nacional. Esas son de las tristezas que yo creo que el partido tiene que corregir. O sea, aquí no vale o no debe ser que porque a mí no me agrade o porque no sea de mi candidato o el de mi predilección, entonces que prefiramos que se vayan por otros partidos. Qué bueno el llamado suyo, si esa era la intención, porque creo que son las cosas que hay que corregir. No tiene sentido que haya un directorio departamental que se elige, del cual hago parte, pero que las decisiones que se toman acá no se hagan con objetividad, que se vaya a Bogotá a imponer otros nombres y que finalmente terminemos afectando al partido. Hoy perdimos una alcaldía para el Partido Conservador como fue Viterbo. O sea, en síntesis, se equivocó la dirección departamental de cabo a rabo y la nacional. El otorgamiento de ese aval. Sí, señor. O sea, la doctora Juana Carolina como presidente. La doctora Juana era la presidenta, equivocó. el doctor Jorge Hernán Yepes vicepresidente. Podría nombrar uno por uno los que votaron en contra de Félix Chica y de nuestro candidato que era el hoy alcalde de Viterbo. Hace mucha falta a un departamento como Caldas un senador. Eso es fundamental. De ahí mi pregunta por lo del Partido Conservador. Y ahora que usted tiene tan buenas relaciones con la dirigencia política del Tolima, usted mencionaba de que Caldas, una de sus fronteras más extensas, es con Antioquia y con el Tolima, ¿sí? Esta carretera que nos comunica a Manizales con el Magdalena, con Bogotá, en un gran trayecto pertenece al departamento del Tolima. Sin embargo, aquí dejan a Caldas hacer la fuerza solo. Por ejemplo, ¿qué ha hecho el Tolima por la variante en el corregimiento de Padua, que es tan fundamental para esta vía? Y no olvide, Félix, de que la carretera Manizales, Mariquita, es la carretera alterna del Alto de Letras, de la línea, ¿sí? Entonces sería una carretera que el Tolima, por tener la mayor jurisdicción, debería de prestarle mucha atención. ¿Sus amigos ahora qué dicen sobre ese tema? Oiga, pero usted está muy interesado en ayudar a construir una propuesta, no solo de gobierno, sino para que nuestra fórmula al Senado, el doctor Santiago, con su equipo, seguramente nos ayude. Yo soy un convencido de ello, primero porque es cierto, nosotros salimos de Manizales en Letras, donde está el Mojón, y vamos hasta el río Guarinó, entrando al cruce para Samaná y obviamente para La Dorada. Más de 120 kilómetros, si no estoy mal, de recorrido es vía del Tolima. Es una vía nacional. Yo no voy a limpiar aquí a los del Tolima, ni más faltaba. Además, en mi primer encuentro le decía al doctor Ricardo Orozco, exgobernador del Tolima, porque usted me mencionó ahora varios tramos viales, y le dije, venga, doctor Santiago, y le dije, senador Oscar, ¿por qué no revisamos esos conectores viales
llevan a Samaná, a Marquetalia, a Pensilvania, a Manzanares con la tierra nuestra. Pero además sucede lo mismo con Montebonito, que es corregimiento de Marulanda. Y le decía yo, qué bueno que pudiéramos avanzar en esa corrección vial de Petaqueros al río Guarinó, que esa es la que usted más transita, aunque usted va por todo lado. Pero esa no es nacional. Y de una me mandaron, no, quiero contarle eso, de una me mandaron que hoy están en ejecución en este momento 4 kilómetros de vía entre Mariquita y el río Guarinó hacia Victoria, perdón. Para nosotros muy importante. La vía nacional es la principal, la que usted dice que es la alterna a la línea, pero además que hoy está recibiendo de carga de todo lado. Es cierto que debemos empezar a hablar de obras para la región que conecten y fortalezcan esa variante de Padua y obviamente la de Fresno, ojalá. Cuando yo era congresista logramos que se aprobaran más de 100.000 millones. No fue gestión mía, también aclaro. Esa fue una gestión de congresistas, seguramente de otras vertientes políticos. No puedo mencionar quién porque no sabría quién es, no quiero cometer errores. Pero sí es importante que se sepa que al gobierno de Luis Carlos Velázquez no es el más grato para este servidor, pero sí tengo que decirlo, se firmó un convenio por más de 500.000 millones con el departamento de Caldas, donde en esos recursos estaban más de 240.000 millones de las vías del hermanamiento, de las 3 vías que le mencioné ahora. Pero como usted me va a decir que por qué le da cambio a las vías del hermanamiento y no hablo de la principal, será mi tarea y la suya, Luis Alberto. Vamos a invitar al doctor Santiago y le vamos a encomendar que con una gobernadora juiciosa como la que tienen hoy, con un exgobernador como es el doctor Ricardo Orozco, que seguramente va a ser nuevamente gobernador del departamento si es el anhelo de él, ya tiene claro esos tramos viales y sabe del interés con Caldas y sabe de la fuerza y el ejercicio que le estamos colocando para que Santiago Barreto sea senador, y con la ayuda de Dios y de muchos caldenses vamos seguramente a hacer posible que esos proyectos de los que usted ha mencionado, pero además el interés por la vía principal de nosotros hacia el Magdalena, tenga mejor trato. Usted nos dice que están pavimentando 4 kilómetros entre Mariquita por Cataratas de Medina. Sin embargo, usted sabe muy bien que la vía principal del oriente, la entrada al oriente de Caldas, son esos 9 kilómetros entre Petaqueros y el puente sobre el río Guarinó, que están destruidos completamente. ¿No cree usted, Félix, de que están invirtiendo recursos donde no es? O sea, lo están haciendo en esa parte, pero para favorecer al Tolima, y no en una parte donde sí se favorece el departamento de Caldas también. Pero vamos a empezar a hacer la gestión usted y yo. Usted por ese querer grande por el Oriente Alto, y obviamente yo llevaré el mensaje porque se lo dije. En la primera reunión fue tema de charla. Qué bueno que se preocupen por el tramo de Petaqueros, Río Guarinó, entrando a Manzanares y obviamente a Pensilvania en Marquetalia, ese Alto Oriente que para nosotros es tan importante. Usted tiene una gran obsesión por la vía del Renacimiento. Eso se convirtió, yo lo recuerdo hace muchos años, en Puente Linda, en una reunión gigantesca que se hizo, cuando apenas estaban dando los primeros pasos para este proyecto. ¿Por qué la vía del Renacimiento y no otras vías del oriente de Caldas que son más importantes, que benefician a municipios con mayor población? Por decir algo, Samaná, Pensilvania, ¿sí? Marulanda, Montebonito. Todos esos recursos que se invirtieron en la vía del Renacimiento, ¿no cree usted que hubieran quedado mucho mejor invertidos en otras vías que realmente le daban solución a la problemática de un gran número de la población del Oriente de Caldas? Hoy es otro momento. Creo que cuando fui diputado y antes, hubo gobernadores en Caldas que le hicieron una apuesta seria por unir las capitales de los municipios, las cabeceras municipales. Recuerdo al doctor Guido y a sus antecesores
que le hicieron a Mario Aristizábal, fue de quienes empezaron con esa lucha. Y se avanzó demasiado, al punto que hoy llegar a Samaná es muy fácil. Hace 15 años era lo único que pedía la gente. Pero usted me habla de otros conectores. ¿Y por qué la obsesión? No es obsesión. Aunque yo creo que en la medida en que cada congresista o cada persona que ostente una representación, haga una gestión significativa, este país iría muy bien. Yo no vengo aquí a criticar a nadie si han hecho o no han hecho, pero es el llamado para que revisemos. Si nosotros logramos, o si este ciudadano, Félix Chica, logró en un periodo de la historia muy complicado, pandemia, la gente enferma física y mentalmente, un estallido social que, mire, puso presidente de la República, que ojalá la gente entienda y corrija, pero logramos gestionar recursos importantísimos, obviamente con vigencias futuras hasta el 2030. Usted me dice, ¿por qué esa vía? Esa vía era la más importante, era la única, Luis Alberto, hasta el año 84 que inventaron la mal llamada autopista Medellín-Bogotá. Esa era la principal vía, la principal arteria para comunicar el Caribe, la costa atlántica, obviamente Antioquia, con el interior del país, Dorada, a llegar a Guaduas, Villeta, Bogotá, porque recorría eso con mis padres, que eran comerciantes de fruta. Así nos educaron y nos formaron. Pero adicional a eso, el olvido estatal. Cuando crearon esa autopista, llegaron las guerrillas de las FARC al sur de Antioquia y al oriente y Magdalena Caldense. Pero llegaron las autodefensas del Magdalena Medio y se enraizaron en esos territorios y le hicieron mucho daño a nuestra población, su pueblo también, su municipio, los corregimientos. Entonces, cuando usted me dice, ¿por qué esa obsesión? Eso tenía sentido. Yo le decía entonces al presidente Santos en Nariño, Antioquia. Allá estuvimos con los diputados de Antioquia, de Caldas. Diego Cardona, un paisano suyo, me acompañaba en todas esas lides. Y le quiero decir una cosa. Fuimos y nos escucharon la historia. Yo le dije, venga, ustedes hablan de las fronteras, de las dificultades de la tierra de Colombia en el sur, en el Catatumbo, en Tumaco. Y yo le decía, revisen el centro del país, revisen la vía Sonsón Dorada, revisen ese sur de Antioquia, Abejorral, La Unión, Sonsón, Argelia, Nariño, y entren a Caldas, Pensilvania, Samaná, Norcasia, Victoria y La Dorada. Y son 10 municipios, cada uno, 5 de cada departamento, que fueron olvidados por este país. Y les dije yo, y una forma de indemnizar colectivamente ese territorio a más de 200.000 ciudadanos que habitábamos ese corredor, es recuperando esa vía. Pero al menos para que vuelva tranquilidad. Hoy hay más tranquilidad. No digo que sea perenne y que se vaya a quedar. Ojalá no vuelva a repetirse la historia. Pero entonces, esto no es una obsesión de Félix porque sí. No, aquí hay una historia, aquí hay un pasado. Mis padres fueron sonsoneños, yo nací en Norcasia. Ese era el corredor que me tocó recorrer en una chiva cada 8 y cada 15 días. Entonces, puede que digan algunos romanticismo, otros dicen demagogia, otros critican y dicen eso fue un cuento que lo único que hizo fue generarme también unas dificultades, porque como se mangualó el anterior gobernador con otras personas y no arrancaron con la plata en la caja, no arrancaron los proyectos. Terminó Félix Chica pagando el mentiroso, porque nunca se vio nada. Hoy sí, hoy ya están las obras, hoy ya están ya hay pavimento, ya hay tramos en muy buen estado, desde el 30, que es Victoria, hasta Norcasia, desde Norcasia a Berlín, desde Berlín a Florencia y de Florencia a Puente Linda, y ya los antioqueños en el sur de Antioquia están hablando bien, porque ya tienen las obras de estabilización y ya ampliaron la vía. Eso fue lo que luchábamos, y por esas cosas hay que pelear, Luis Alberto. Se dice que han habido malos manejos por parte de los contratistas. Que llamen a los contratistas, que hagan las investigaciones, que paguen y que efectivamente respondan. ¿Pero es cierto o no? No, pues por Dios, yo hice la gestión. ¿Qué ha escuchado? Lo más duro era, a mí nunca me llaman a contarme. Es más, este gobernador que lo conocí en la asamblea, el doctor Henry, que es mi amigo, ni siquiera él y sus funcionarios como que se les olvidó de dónde salió ese recurso, de una gestión muy grande, de un documento COMPEX que se elaboró en el gobierno nacional anterior. Como que se les olvida, o la memoria, o los regañan.
puede ser que lo regañan. Yo voy a decir eso en mi campaña. Y usted ya me abrió el micrófono, también lo voy a decir desde acá. ¿Y quién lo regaña, Félix? No sé quién regaña, me imagino pero que si usted dice que lo regañan... al gobernador lo debe regañar su jefe político, tiene sus asesores muy cercanos, qué sé yo estuve en Caramanta, usted estuvo en Caramanta en el último pueblo, no. En el encuentro de 50 pueblos paisas, casi no me saludan, no me tenían que saludar, tampoco me invitaron, a mí me invitaron por otro lado, pero hablando de los pueblos, de la integración de los pueblos paisas, hablaron de las 3 obras más importantes, son las vías del hermanamiento, que se construyó en la RAP del Agua y la Montaña, que se firmó en Antioquia. Yo era integrante de esa comisión en la Cámara. Todo eso se le olvidó al gobierno pasado. ¿Y cómo no lo invitaron cuando usted acompañó a Henry para la gobernación? Yo no apoyé al doctor Henry Gutiérrez a la gobernación. Pero me hubiera gustado porque el doctor Luis Roberto terminó bravo conmigo, diciendo que fuimos traidores, por Dios, porque en la política pareciera que lo fácil es señalar. O sea, que usted perdió por lado y lado. Perdí por lado y lado. Con uno porque queriéndolo, abrazándolo, me lo encontraba por todo lado, pero yo estaba con el doctor Luis Roberto, gran candidato, pero terminé, como dicen, con el pecado y sin el género. Ahora que toca el tema de Luis Roberto, es curioso que en su trasegar político, gente que trabaja con usted, que en su organización terminan distanciados. Recuerdo, por ejemplo, al diputado Rubén Darío Giraldo, con quien hizo usted una campaña hombro a hombro en todo este departamento y terminaron completamente distanciados políticamente, ¿sí? Con la Casa Yepes. Pero yo nunca tuve relación política con Pero Rubén Darío sí en una época votó por usted. Bueno, me tendré que devolver en la historia. O sea, tiene amnesia parcial selectiva. No sé, porque yo he sido respetuoso de él, lo he invitado, sí, muchas veces lo he invitado, pero él seguramente, como dicen algunos, se siente mejor en otro lado. Los coqueteos con la Casa Yepes, que era el íntimo amigo de Omar, hace 4 años, ¿qué sucedió? Con Jorge Hernán Yepes. ¿Quién era íntimo? Ustedes muy cercanos. No, yo nunca, con todo respeto, mi aprecio, el respeto valioso para el doctor Omar Yepes, para el doctor Jorge Hernán, nosotros no hemos sido grandes aliados, pero no hemos sido enemigos políticos. Pero sí han sido aliados. Muy cerca, sí, claro, hemos sido aliados. Por Dios, es que cuando yo llegué al Congreso, derroté la Casa Yepes, o sea, era el doctor Arturo el congresista. Luego, cuando yo quise volver a revalidar, Luis Alberto, porque parece que la amnesia le estaba generando eso a usted, el candidato que me puso el doctor Omar Yepes fue su hermano Jorge Hernán Yepes. O sea, estábamos en el mismo partido, pero en orillas diferentes, cada uno jalando para su lado. Sin embargo, en el directorio trabajaban unidos. En el directorio, claro. Y para otorgar avales se confabulaban para decir quién no y quién sí. No puedo decir que sí, porque vuelvo y le digo, me derrotaron en mi pueblo, que era Viterbo, con todo lo que justificamos con un candidato, que los trajimos, los escuchamos, proposición acertada, en la que creo que fue acertado el directorio, escuchar a todos los aspirantes, pero la decisión al final no es la adecuada, pero uno entiende, el que tiene mayorías decide. O sea, nunca tuvo cercanías con la Casa Yepes políticamente. Tengo gran aprecio por el doctor Omar Yepes, por su esposa, por el doctor Jorge Hernán, ni más faltaba, por sus hermanos, y aspiro y espero en lo que se viene, que es otra nueva contienda electoral, poder coincidir, porque eso sí sería para mí muy importante. Bueno, le recordamos consultar el portal de noticias tinteando.com. En cualquier motor de búsqueda, simplemente coloca tinteando.com e inmediatamente lo remite a la página principal de nuestro portal. Igualmente, en YouTube, suscríbase al canal de Tinteando Sin Filtro, active la campana de notificaciones y déjenos sus comentarios. Félix, usted tiene conocimiento que se está gestando nuevamente un movimiento en el oriente de Caldas, entre Samaná y Norcasia, para que los corregimientos de San Diego y Berlín sean anexados al municipio de Norcasia. ¿Usted qué opina de ello? Que siempre debió haber sido así, Luis Alberto. Cuando yo laboraba en Samaná como entrenador deportivo, coordinador de deportes y recreación, además con quien esa generación
hoy en su mayoría ya son padres, fueron mis alumnos. Fabio Arias era alcalde y Fabio hizo una propuesta que era muy sensata. Yo pues obviamente de Norcasia y aspirante a la alcaldía de Norcasia todavía digamos que tenía como el sentimiento encontrado. Lo que pasa es que para ese entonces los intereses de la colectividad mayoritaria en Norcasia era quedarse con todo lo que generara recursos, transferencias producto del proyecto Miel 1, o sea porque fuera dueño de embalse o sea porque fuera oferente de embalse, que son las dos razones por las que se reciben transferencias. Y Fabio Arias, y lo cito con respeto, hoy rector de la Universidad de Caldas, un gran dirigente de esa tierra, hizo una propuesta: hombre, hagamos una división, que se quede Florencia con Samaná, no existía Encimadas, que se quede Florencia con Samaná y que Norcasia se vaya con Berlín y San Diego. Pero la respuesta no se hizo esperar, dijeron, nos ponen alcalde conservador. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido. Si eso se da, me parece válido. Yo hoy creo que la normatividad no lo permite. Puedo equivocarme, puedo estar descontextualizado un poco, desactualizado. La norma dice que no podrán crearse hoy en Colombia municipios con menos de 25.000 habitantes, pero de aquellos de los que se segregue territorio, tampoco podrán disminuir en el número, que sería el caso hoy de Samaná. Pero no es crear un nuevo municipio, es segregar, o sea, es sacarle un pedazo. No podrá superar hoy el número, que la diferencia de samaneños sean menos de 25.000. Esa es mi condición. Ahora, no para, si quieres lo averiguamos, lo leemos y lo debatimos, porque a mí eso me gusta, pero en torno a la norma, porque es que a veces cuando yo fui a recolectar firmas para que Berlín se fuera y San Diego se fuera, entonces salieron a decir que yo había ido a buscar votos porque estaba seguro que no iba a ganar en Norcasia, pero con Berlín y San Diego sí. Y hubo gente que se opuso, gente que hoy lo ve con buenos ojos, pero eso está bien. O sea, si normativamente es permitido, ¿usted está de acuerdo con que Berlín y San Diego sean anexados a Norcasia? Esa será una discusión que tendremos que dar con los samaneños, con el Bajo Samaná, porque es que es un ejercicio muy complicado, pero también con la gente de Norcasia, porque es que la cercanía, la facilidad, es un tema operativo, es un tema lógico, sensato, que seguramente se tendrá que discutir y tendrá que ir a la asamblea y tendrá que hacer unas consultas y tendrán que recibir unos certificados de habitantes tanto de Samaná como de Norcasia, ni más faltaba. ¿Y cuántos se van de San Diego? ¿Cuántos se van de Norcasia, de Berlín? Para decir que sí es posible. A la luz de la norma, no a la luz del romanticismo. Porque a veces decimos, los políticos para buscar votos, decimos cosas muy fáciles. ¿Y usted se considera más de Norcasia o de Samaná? No, yo aclaro siempre, todo mi afecto con Norcasia. Yo nací en Norcasia, Norcasia fue corregimiento de Samaná hasta el año 99. A partir del 2000, usted lo dijo, yo aspiré a la primera alcaldía de Norcasia. Me ganaron los de Aguadas, me ganaron con un candidato a Aguadas, que en paz descanse, el ingeniero Bernardo Calderón. Pero ese es un momento de la historia. Pero yo peleo por Samaná, peleo por Norcasia, como peleo por todo este departamento de Caldas. Bueno, me dicen que en sus inicios políticos usted pertenecía a la Casa Yepes, ¿es cierto? Así fue. Es que Luis Emilio, el senador Luis Emilio, cuando eso ni sonaba. Estoy devolviéndome a la historia. Yo empecé con el doctor Omar Yepes y me tocaba venir a hacerle fila aquí al doctor, al entonces colaborador del doctor Omar. Josué Jaramillo. Josué Jaramillo. Yo le decía en ese entonces, Josué, como le decíamos todos, Josué, yo vengo de Norcasia, por Dios, eso no está aquí. O sea, eso no es como ir a Chinchina o a Villa María. Pero bueno, el tema era que hubo buen trato, hubo respeto. Con el doctor Omar en su momento le dije, usted con el doctor Renan Barco, que en paz descanse, les decía, ustedes comen en el mismo plato, que le quede bien claro que yo voy a pelear por el partido, voy a pelear por mi pueblo, Norcasia, pero voy a enfrentarme a su mejor o su más importante aliado. ¿Y por qué dejó a Omar y se fue para donde Luis Emilio? Cuando el doctor Omar nos llamó, me imagino, yo no sé más que usted también estaba por ahí, y nos dijo que
que él ya no iba a seguir y que iba a seguir el doctor Arturo Yepes. En ese momento, con mucho respeto, le dije, yo hasta aquí llego, doctor Omar, Félix Chica, hasta aquí está O sea, con en el usted. 2010. Sí, señor. O sea, usted fue hasta el 2010 yepista. Sí, señor. Pues si le dicen yepismo, yo como soy enemigo de los apellidos, Pues en esa pero bueno, época... sí, digamos que es válido, no hay problema. Además que vuelvo y digo del afecto, el buen trato recíproco con el doctor Omar, y siempre será el mismo, pues vivimos ahí a 50 metros en Palermo. Comemos pan de queso con pintadito cuando coincidimos. Bueno, Félix, ya para terminar, ¿a quién prefiere contrincante? ¿A Juana Carolina o a Juan Manuel? A cualquiera de los dos. Yo tengo claro que voy a ser congresista y si es la doctora Juana, con el respeto que se merece, le voy a competir con mis argumentos, con mi estrategia, con lo que logramos construir. Y si es el doctor Juan Manuel, pues es igual. Yo aquí no estoy pensando que si es Juana o es Pedro, todos los que estén en la lista serán mis adversarios, mis contrincantes. Los respetaré, pero con ellos voy a contender. ¿Y qué opina de la aspiración de la doctora Juana a la presidencia de la República, a la candidatura o a la vicepresidencia? Muy respetable, como yo he dicho siempre, cada ciudadano tiene derecho a aspirar. La democracia a nosotros nos permite, y la Constitución en este país nos permite elegir y ser elegidos. Ese es un derecho que ella tiene. Le deseo la mejor de la suerte. A mí no me lo ha dicho en lo personal. Sé que sí lo ha hecho con congresistas de otras latitudes, de otras regiones. Y bueno, es un ejercicio en el que tendrá que hacer apuestas. Hoy hay amigos de otros lados llegando a Caldas buscando que los escuchen. Mi única petición, mi única condición con todo será la derecha y el centro derecha tendrá que unirse en un solo candidato, y de resto pues yo no estaré apoyando donde aparezcan esas situaciones de apasionamientos, de obsesiones y de creencias de que podemos ganar solos, porque mire lo que nos pasó. ¿Acompañaría a Juana Carolina en su aspiración nacional? Pues primero si lo pide y lo dice, estaré dispuesto a escucharla. La última vez en un directorio me dijo que íbamos a hablar, y yo sigo esperando la cita, pero no tengo ningún problema. ¿Y hace cuánto? No, eso ya hace un poco de meses. No me ponga a preguntar cuántos porque no quiero fallar ahí. Entonces, la mejor de las suertes, si esa es la realidad, yo hoy tengo claro, vamos para la Cámara, vamos a apoyar a Santiago Barreto al Senado, con convicción, con determinación, e invitando a los caldenses a que no nos volvamos a equivocar con esos cuentos de cambios. ¿El Partido Conservador sí puede elegir dos representantes en Caldas? Vea, hombre, voy a decirle algo a usted que es conservador de corazón y de convicción. Si los alcaldes actuales, si los concejales conservadores, si los diputados, si la dirigencia conservadora que hay en Caldas, y la hay y muy grande, se dedicaran a trabajar y a sumarle a la gestión del doctor Omar Reina en Anserma, que lo felicitamos, al actual alcalde de Manizales, Jorge Eduardo, obviamente a Jorge Andrés Arango en Samaná, a Enrique Botero en Manzanares, por decir los más cercanos al Partido Conservador. Si se dedicaran a trabajar para que el partido vuelva a ser esa fuerza definitiva, es posible. Hoy hay dos partidos, digamos, en igualdad de condiciones. Algunos quieren hacernos creer que son solo ellos. Gente en Movimiento es un partido que tiene hoy en Caldas un guarismo muy significativo, pero el Partido Conservador de nosotros también. Así que la pelea es peleando. Ahora, ¿quién convenza más? ¿Quién congregue más? ¿Quién logre convocar más? Esa será la realidad el próximo 8 de marzo del 2026. ¿El alcalde de Samaná cuenta con él? Con él no es fácil, es un hombre joven, es un hombre inquieto, con él tengo gran afecto, gran aprecio, con su familia, me la jugué al lado de él, ni más faltaba, yo en eso tengo claridad. Aspiro y espero poder contar con un guarismo muy importante de samaneños. Samaná fue tal vez la votación más importante cuando yo llegué a la asamblea por primera vez. Más de 2.400 samaneños votaron por Félix Chica. Hoy hay una ventaja, ya me conocen en todo el departamento, llevo 21 años viviendo en Manizales, eso me permite mirar a mucha más gente y llamarlos por su nombre. Eso no garantiza tampoco que la gente salga de una vez a votar, pero sí nos da más tranquilidad de que hemos hecho la tarea, de que no mentimos y no engañamos, de que la estrategia de nosotros no es a base de mentiras ni engaños, ni más faltaba, con respeto ante todo y diciendo las cosas de frente. ¿Los alcaldes sí aportan votos?
Los alcaldes tienen una ventaja y es que son los que pagan las nóminas. No pagan votos, pagan nóminas. Y hay algunos trabajadores, empleados, contratistas que mueven las bases. Hay otros que les da pereza. En otro tiempo era, digamos que era mejor porque había más fervor partidista en los funcionarios y en los contratistas. Hoy cuando a un maestro ya lo nombran o a un funcionario lo nombran o entra a carrera, ya se echan con las petacas como decían los abuelos o decían mis papás y entonces se relajan. Yo creo que aquí es hora de que volvamos a llamar a las bases, a la dirigencia, a las personas de origen y de extracción conservadora, pero además a los de otros partidos que comparten con Félix Chica, con el abrazo, con el saludo fuerte, con que digamos las cosas como son. Aquí no nos callaremos y yo celebro que usted me haya dado la oportunidad en este quinto programa de venir aquí a Tinteando Sin Filtros. El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, tiene el aval del Partido Conservador. ¿Jorge Eduardo es conservador? Yo creo que sí. Es más, además porque... Pero creo, ¿estás seguro? No, estoy seguro. El comportamiento de él no da para menos. Jorge Eduardo es un hombre que actúa con principios y valores conservadores, pero además está haciendo bien la tarea. Puede que el hacer bien la tarea no sea lo que a otros les guste, porque es que esto de gobernar no es fácil, de eso lo tengo claro. En lo personal tengo que decir que ha sido respetuoso. Yo no soy el más cercano a la casa de él. Pero tiene cuota burocrática. Sí, yo tengo que reconocer que ha sido grato conmigo, ni más faltaba. Ha sido bien tratado por sí, esta administración. No, pues no será el más bien tratado, pero tengo que reconocer que ha sido grato conmigo y le deseo el mejor de los éxitos porque creo que hoy la ciudad va por buen camino. Venimos tomando, sin lugar a dudas, una forma que para el eje cafetero, para la región del centro occidente del país, sin lugar a dudas, hoy es un buen referente Manizales. Bueno, agradecerle a Félix haber aceptado nuestra invitación a este quinto capítulo de Tinteando Sin Filtros. Félix, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. A usted, hombre, Luis Alberto, a todo su equipo técnico, ni más faltaba, a los seguidores de Tinteando Sin Filtros, este podcast tan importante que sin lugar a dudas se está tomando toda la ciudad y el departamento. Lo felicito. Gracias por tenerme en cuenta. Ojalá no sea la última, pues, como dicen ahí algunas personas, y que podamos desquitarnos si en esta salí de pronto un poco golpeado. Muchas gracias. Agradecemos a Chample Producciones, la mejor empresa de producción audiovisual de Manizales, quienes nos prestan sus excelentes servicios, y a todos nuestros seguidores. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.